Bienvenido Luis a San Urrita. Muchas gracias, Lucía. ¿Quién es Luis y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Buena pregunta. Podríamos tirar aquí todo, pues contarte mi vida, ¿no? No vamos a hacer eso, ¿no? Luis, si quieres una definición ya después de toda una vida, Luis sigue buscando igual que cuando era pequeño. Luis sigue buscando un montón de cosas que es muy probable que nunca encontremos una respuesta y que no tengan explicación, pero que hay algo mucho más allá de lo cognitivo, de lo que Luis es capaz de pensar con su córtex, de algo que se nota, que se percibe, que se siente, que no tiene explicación. Que a lo mejor históricamente nos hemos contado pues, que es Dios, que es el espíritu, que es yo qué sé quién, no lo sé. Yo ya ni me cuestiono en absoluto qué es. Lo que no me puedo cuestionar es que yo efectivamente lo siento. Y hay cosas que siento y que percibo, que tienen mucho más que ver con la intuición que con la cognición. Y para nada quiere decir esto que entonces no pienso y solo me dejo sentir. No es eso. Pienso en exceso, como casi todos. Pero, respondiendo así a tu pregunta, de verdad, Luis es un buscador. Y espero seguir siéndolo hasta que esto se acabe. Y estudiaste psicología, ¿no? Estudié primero sociología. Vale. Mi primera carrera, más que nada por cuestiones laborales y económicas, porque en aquella época no había mucho de dónde sacar, y entonces la única que podía hacer relativamente bien era sociología, pero desde allí, que era lo más práctico para tener un título y poder, como se suele decir, medrar en la sociedad, rápidamente conecté con la psicología. No es que en ese momento la conociera, pues ya llevaba tiempo interesado desde el plano más divulgativo, pero sí que empecé a darme cuenta de que la psicología, detrás de la parte teórica, a lo mejor en la más farragosa, en la que menos nos gusta y nos atrae, había muchas cosas que a mí me explicaban otras muchas cosas. Entonces me interesé y ahí psicología. Desde entonces, dando la brasa a todo lo que se deja. O sea, podríamos decir que tu vocación realmente es psicología. Sí, porque en todos los trabajos, hasta en los más manuales y más, siempre lo que ha primado ha sido el contacto con la gente. Siempre. Tanto todos los años que estuve trabajando en el hospital como en mis múltiples trabajos anteriores, a pesar de que, insisto, eran trabajos que podían tener un alto componente manual, pero fíjate qué curioso, ¿no? Pues camarero, celador, conductor de ambulancias, por ponerte unos ejemplos, ¿no? Lo que menos me ha interesado siempre es la parte pragmática del trabajo, pero sí lo que pasaba detrás. Y eso es casi el camino a la psicología. Bueno, ya sabes que, según dicen, todos los peluqueros, con todo mi respeto, peluqueros, taxistas, camareros, son psicólogos. Yo no tengo nada en contra, lo he seguido, pero no es eso, ¿no? Eso es una psicología muy sana, muy buena, que tiene más que ver con la filosofía de vida y con la experiencia vital que con otra cosa, pero la psicología tiene ese puntito que nos deja llegar a otras cosas más profundas. ¿Y crees que tu educación de niño haya influenciado en algo para que hayas terminado en ese punto? ¿O no ha nada? Absolutamente. Como te tendría que contar mi vida y no es el caso, ¿no? Sí, es verdad. Mis circunstancias de la infancia, yo soy el mayor de 6 hermanos, pero curiosamente yo no me crié con mi familia, a mí me criaron mis abuelos en un pueblo de Ávila y yo llegué a conocer de verdad, decir conocer, la conocí con 6 años, a mi madre. Claro, entonces mi abuelo era un libre pensador de la época, y lo que entonces se llamaba un rojo, peligroso, esas cosas, después de la guerra, imagínate. Pero no ejercía, no ejercía de rojo, solo en sus ideas, sí, ¿no? En el pensamiento, sí. Y afortunadamente eso me proporcionó una biblioteca que en mi casa, en la casa de mis padres había sido imposible, pero en la suya sí lo era, que me abrió a 1000 mundos, ¿no? Y sí, evidentemente ahí se produce un contacto con Jope. Esto no solo es tengo que comer, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, hay más cosas. Hay mucho más. Claro, y desde ahí, pues inevitablemente uno va creciendo o no. Depende. Bueno, al final todo pasa por algo, o sea que si pasa así, sería sí. como... Yo siempre lo digo, ¿no? Yo no podría, no estaría aquí, estaría de otra manera, y a lo mejor, y no sé si mejor o peor, ¿no? Pero desde luego no habría podido seguir esta trayectoria porque mis orígenes no llevaban a eso. Mis orígenes
mayores, más bien necesitados, ¿no? Era imposible. Con subsistir ya estaba bien, ya era suficiente. Pero siempre, además de subsistir, que eso no había forma de quitarse y de librarse de ella, había otra cosa que siempre quería hacer. Empujado es por esa esencia o ese espíritu de mi abuelo. Mi abuelo vivió muchos años, era muy mayor, pero hasta en los últimos años siempre tenía un extra, un empuje. Algo que era más allá de lo que podías ver en lo tangible. Sí. También hace poco que has escrito un libro de mindfulness. Sí. ¿Qué es eso de mindfulness? A ver, vamos a empezar. Mira, te voy a dar la definición clásica, ¿no? De dónde viene. Mindfulness es un término muy antiguo, viene de la filosofía y de la religión budista, básicamente, pero incluso podemos remontarnos antes. Es un término en Pali que se llama sati, y eso es prestar atención al momento presente, sin juzgar, sin juicio. O sea, simplemente observar, con eso que llaman los más antiguos, lo siguen llamando, esa mente del aprendiz. Eso es lo que yo cuando miro cualquier objeto, es que aunque yo no quiera, yo ya sé, a priori, yo tengo un prejuicio sobre lo que es ese objeto. Y eso no es lo que ve un perro, un gato, un pájaro, están viendo eso. Yo veo el significado de eso. Yo, si me descuido, hasta veo el precio, si me despisto, ¿no? Ahora, no podemos ir también por la vida solo prestando atención siempre con la mente del principiante. Nuestros procesos inevitablemente han de automatizarse, pues si no podríamos vivir, no tendríamos esta capacidad, ¿no? Pero eso es mindfulness, es prestar atención al momento presente de forma intencionada. Esto es fundamental y se nos olvida, y sin juzgar. Y no todo el mindfulness es tan molón como parece. Por eso tenemos que acotarlo un poco. Mira, a mí me gusta poner un ejemplo, que un francotirador, cuando va a matar a alguien, qué bruto soy poniendo ejemplos, es que creo que sí. Para nada, sin preocupación. Cuando un francotirador va a matar a alguien, está en mindfulness perfecto. Solo que le falta la intención de no dañar, ¿vale? Sí. Pero fíjate que tiene que estar atento al viento, a la postura, a los latidos de su corazón, a qué hace en el posible objetivo. Es decir, está absolutamente concentrado, está prestando atención en el momento presente y no está elaborando juicios. Está ahí para hacer una cosa y ya está. Lo que pasa es que mindfulness afortunadamente tiene otra intencionalidad, ¿no? Que es conectarnos de verdad con lo que necesitamos y se nos ha olvidado, simplemente por el entorno en el que vivimos. Esto, claro, hace otros siglos teníamos otros problemas, pero era diferente. Es decir, yo ahora, cualquiera de nosotros, estamos todo el rato oscilando entre lo que pasó y lo que creo que va a pasar. Todo el rato. Aquí ahora cuando estamos hablando, y parece que estoy centrado en esto, que lo estoy, ¿eh? Pero es inevitable que haya un punto de pensamientos en los que se producen afortunadamente también de manera automática y a la vez no pasa nada porque pensar en cosas a la vez, sobre qué significado puede tener esto, la presencia de Lucía aquí, y oye, ¿qué futuro le esperas después de...? Es casi inevitable. Sí. Y no hay que hacer nada con ello, pero sí hay que hacer que estoy sintiendo. Y eso es un ejercicio complicado, no es fácil. Todo nos saca, ¿eh? Todo nos saca de lo presente, pero de verdad que es lo que produce coherencia en el sentido más científico del término, ¿no? Coherencia fisiológica, bioquímica, cerebral. Mis latidos, mis ondas cerebrales están en coherencia cuando estoy en el momento presente. Cuando me voy al pasado o vuelvo al futuro, hace falta que me desequilibre totalmente, pero he perdido. Ya no tengo los pies en la tierra, estoy en otro sitio. ¿Y una herramienta para poder aplicarlo en nuestro día a día, a una forma? Es una de las características que Kabat-Zinn consiguió trasladar. Kabat-Zinn se le atribuye la occidentalización de mindfulness. Sin él probablemente esto no habría sido posible. Sobre los años 80 del pasado siglo, él era un estudiante en Massachusetts y él hacía Zen. Él estaba conectado con el budismo Zen. Entonces estaba haciendo su grado, su doctorado en medicina, y entonces a él se le ocurrió
que lo que él hacía en sus meditaciones también por sus propias, pues como las que te he contado antes mías, sus propias particularidades, ¿no? Esto igual le venía bien a los pacientes, ¿no? Y se dio cuenta que efectivamente, al principio con mucho miedo, jamás se le ocurría para nada mencionar que esto provenía del budismo ni que era oriental, porque inmediatamente, ya sabes, no cancelaban como ahora, pero te apedreaban en el claustro, ¿no? Y sí, efectivamente, esa meditación Zen, una de las características que tiene más importantes es la concentración de la atención. Luego ya hemos estudiado desde la neurobiología los procesos que llevan a la concentración de la atención y lo que hay detrás neuroquímicamente, pero no vamos ahí. Solo como aplicación directa de lo que él sentía, empezó a aplicarlo, pidió permiso, se lo concedieron. Y ahí fue cuando empezó a estudiar de verdad, ya con fondos, con recursos. Por desgracia la pasta está en Estados Unidos y ahí se hacen los estudios, pero está bien, no se hacen en algún sitio. Y desde... me he desviado un poco de lo que te quería contar, pero te quería decir que Kabat-Zinn fue el que de verdad se da cuenta de lo poderoso que es centrar la atención para que todos nuestros procesos bioquímicos, orgánicos, cambien, se modulen, se modifiquen. El mero hecho de prestar atención de forma intencional sobre algo hace que, no hace falta que pongamos muchos ejemplos, ¿no? Pero el hemisferio izquierdo y el derecho entran en coherencia, cambia con poquísimas sesiones de mindfulness, entre 15 y 20, ahora tengo un poco más de lo establecido de esas sesiones de mindfulness, ¿no? Entre 15 y 20 se produce un descenso de cortisol de casi el 30%. Solo en 15 sesiones. Cuando esto se aplica, parece una tontería. No, pero... Un 30% en el descenso de los niveles de cortisol es muy elevado. Se producen también bajadas de la tensión sistólica y diastólica, las dos, pero sobre todo la alta. Entonces son procesos fisiológicos que dicen, ¿y qué tendrá esto que ver con que yo ahora me ponga aquí a observar sin juzgar cualquier cosa? La taza, el vaso, el cuadro. Pues tiene mucho. Porque esos procesos que antes se daban de forma natural, cuando alguien estaba en el campo haciendo sus labores, se sentaba y miraba al cielo, no había mucho más que hacer, eso era de forma natural, este proceso que se daba, y entraban, era mucho más saludable, porque se nos olvida que ahora tenemos un elevadísimo número de estímulos todo el día, todo el día. Estés donde estés, aunque te recluyas casi en una cueva, te va a llegar algo, ¿no? Pero igual exagerando un poco. Pero en una ciudad es absolutamente imposible sustraerse fíjate, al disparo emocional de nuestro hipocampo, ¿vale? Yo creo que no, que yo voy por la calle y a mí no me pasa nada. Sí me pasa. Porque yo observo tonos de voz, puedo observar la zona que es una violencia extrema, puedo observar respuestas airadas, comportamientos, prisas. Y todo eso se produce, hay un contagio inevitable. Hay una experiencia que me gusta mucho, ya hace mucho que no lo hago, pero antes me gustaba. En el metro, si tú coges el metro a las 6 o las 7 de la mañana, o a las 8, pues a esa primera hora punta, aunque tú no tengas prisa, aunque tú vayas con todo el tiempo del mundo, tú vas a adecuar tu paso al de la gente que va corriendo al trabajo porque lo pierde. Y corres, y vas corriendo y pierdes el metro y te parece que has perdido algo horroroso, de uy, que se me ha escapado el metro. Y no pasa absolutamente nada, entonces nos contagiamos. Si algo tan elemental como eso nos contagia, fíjate ya cuando entramos en dinámicas en las que no somos conscientes, pero mi amígdala sí. Yo probablemente desde el córtex no, pero mi amígdala sí toma nota y nos altera. Y no tenemos herramientas bien estructuradas para saber qué hacer con eso. Y eso es triste. Totalmente de acuerdo. Entonces, una sesión de mindfulness para hacerla tú en tu casa o con amigos, si se puede. Sí, ¿Cómo claro que se puede? puede. Voy a empezar por la que os voy a recomendar, ¿vale? Que se llama Mindfulness de la vida diaria. Sí, el de todos los días. Oye, que está muy bien irse a un ashram a meditar y eso es maravilloso y te lo facilita. Pero el Mindfulness de la vida diaria tiene que ver con que yo, cuando me despierto, vamos a hacer un día completo de mindfulness, ¿de acuerdo? Venga, yo me despierto y más allá de despertarme, lo primero que hago, uy, que voy tarde, o no, hoy tengo tiempo para desayunar. No, tengo que darme cuenta de, me he despertado.
Buenos días, primero de todo. Bueno, ya Luis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No hace falta que juzgues si bien, mal o regular, pero oye, mírate, observa. Y empieza a percibir tu cuerpo, que se nos olvida. Nos hemos olvidado del cuerpo. Que en nuestra mente estamos encantados todos de conocernos, y nuestro cortes es una maravilla, y bueno, el mío es el mejor del mundo, ¿no? Pero no va por ahí. Entonces yo tengo que notar mi cuerpo. Y ahora, cuando noto mi cuerpo, me doy un par de minutos para coger aire. No tengo que forzar mi respiración, no tengo que hacer cosas extrañas. Simplemente tengo que darme cuenta de qué sucede cuando respiro. Y cuando lo que sucede es algo muy elemental, tiene que ver con que pues, mi pecho, mi diafragma va a inflar mi pecho, probablemente si respiro bien voy a utilizar el vientre en la respiración, pero aunque no, si yo no quiero modificar nada, me doy unos instantes para observar cómo estoy respirando. ¿Cómo? No para cambiarlo, no para modificarlo, solo para observarlo. Respiro. Y ahora me incorporo. Y me doy cuenta de que me estoy incorporando. Tardo mucho más en explicarte lo que de verdad hace falta. Vamos a tardar mucho en decirlo y no nos tarda nada. Pero tomo conciencia de que antes estaba acostado y ahora me he levantado. Y hay pequeños cambios, son muy pequeños. Normalmente los despreciamos, no estamos atentos. Pero si yo quiero incorporar mindfulness a mi vida diaria, ahora voy a atender a qué sucede en mi cuerpo cuando me levanto. Y ahora me incorporo, y ahora cuando pongo los pies fuera de la cama y en el suelo, pues trato de notar qué le pasa a la planta de mis pies, que antes no tenía este peso, que ahora cuando me he incorporado. Es que es un proceso que tiene poco de complicado, simplemente es ir dándome cuenta de lo que sucede. Y así con todo. Ahora llegaré si me ducho primero, cuando me duche, notaré, no hace falta que esté toda la ducha haciéndolo, pero notaré la diferencia entre estar seco y cuando cae el chorro del agua, preferiblemente caliente, pues si no voy a notar otras cosas, que tampoco pasaría nada, pero van a ser diferentes. Sí. Es como no las tengo que juzgar, simplemente las permito, dejo que estén ahí, las percibo y ya está. Huelo, utilizo el olfato. Estamos ya tan condicionados que se nos ha olvidado que el olfato es el único de nuestros sentidos que no hace relevo en el tálamo. Entra directamente a la amígdala, la conexión. Y ahí se van a producir fenómenos que tienen que ver con nostalgia, casi siempre, rememorar situaciones pasadas, olores que están asociados a sensaciones en general agradables. Hay otros que pueden no serlo, pero es decir, que se van a despertar en mí cosas que si yo no estoy atento me estoy perdiendo. A lo mejor es el champú que llevo usando desde hace 30 años y me recuerda a mi madre, o a mi tía, o a mi hijo. Y entonces todas esas cosas no hace falta que las desarrolle, simplemente tengo que percibirlas. Las noto, las dejo estar y ya estoy haciendo mindfulness. Simplemente notando y percibiendo, sintiendo lo que está pasando, prestando atención a eso que está pasando. No necesito hacer ejercicios complicados. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando mi atención de forma intencional. Y la utilizo y continúo con mi vida. El resto del tiempo voy en automático. Saldré, llegaré a la cocina, oleré el café, el té, el tome, la leche, los dulces, el aceite. Son segundos, no hace falta que hagamos un proceso complicadísimo de esto, no necesitamos estar una hora observando. Eso cuando hablemos de la meditación formal, si luego hay tiempo te lo cuento. Pero esto simplemente es darnos cuenta de qué sucede. Ahora, cuando yo salga a la calle, una vez que ya me haya vestido, notaré el contacto de la ropa al ponérmela, notaré el cambio de temperatura entre mi casa y el exterior, tanto en invierno como en verano. Cuando llegue a mi coche o al autobús, donde proceda, seguiré observando qué huelo, ¿vale? Qué cosas hay en el entorno, qué luces, qué sensaciones me producen. Y esto es más importante de lo que parece. Porque tengo que atender a mi estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo cambia 100 veces en un día, pero no lo percibimos. Estamos con tanta prisa, estamos pensando en lo siguiente que tengo que hacer que no me encanta. Y insisto mucho en esto, no es para cambiar nada, ¿eh? Que si me doy cuenta que mi estado de ánimo estoy mustio, pues estoy mustio, esto es lo que toca, va el rato de mustio. Si, ojo, qué bien estoy hoy, pues qué bien estoy hoy, pero no lo cambio. Todos preferimos estar qué bien estoy hoy y ojo, estoy mustio, ya.
Pero si yo no me paro a percibir que soy musio, me estoy perdiendo una parte muy importante de mi vida. Hemos olvidado las emociones, se nos han olvidado. No quiero dar la chapa, ¿no? Pero fíjate que si tenemos 6 universales básicas que todo el mundo conoce, en todas las culturas, da igual los valores, creencias, lo contactados o no contactados que estén los señores de la isla esta de Papúa Nueva Guinea, que como te acerques te machacan, ellos sienten las mismas 6 emociones: alegría, tristeza, rabia, miedo, sorpresa y asco. Luego hay 800.000, pero no hace falta. Esas 6 las sentimos. Fíjate, ¿cuál es la única que nos gusta, Lucía, que estás aquí? ¿Qué no nos gusta? La única que nos gusta de las La 6 que te he dicho. La alegría, ¿verdad? Ya, pero es que hay 6. Ya. Y las 6 son adaptativas. Sin cualquiera de ellas estaríamos en riesgo vital. De que algo que quiere todo el mundo. Yo no quiero tener miedo, yo no quiero tener... Ya, pero es que si no tienes miedo vas a cruzar la M30 sin mirar. Vas a salir por la ventana en vez de por la puerta de rascacielos. Bueno, pues todo es como que lo perdemos de vista. Lo pasamos todo al plano racional. Y mindfulness trata de que conectes con ello, no de que lo cambies. Dices, ¿y para qué? ¿Para qué quiero yo sentir tristeza? ¿Para qué quiero yo sentir rabia? Pues simplemente porque tienes que convivir con ella, porque el día tiene 24 horas. Y si hay 6 emociones, la probabilidad de que tengas 5 de las que no te gustan, que la gente llama negativas, pues es bastante elevada, ¿vale? Así que más nos vale saber con qué estamos conectando que hacer como que no. Que ese es uno de los peligros en los que estamos ahora. Hacemos como que las cosas no nos afectan. Y yo puedo fingir que no tengo miedo, o fingir que no estoy enfadado, pero eso a mi hipotálamo me importa 3 pimientos. Va a secretar adrenalina, cortisol, testosterona, epinefrina, todo lo que pille. Y yo diré, no, pero a mí no me pasa nada, yo soy muy europeo y muy civilizado. Y pues está bien que seas europeo y civilizado, pero como no seas capaz de manejar todas esas sustancias que están en tu interior, ya las has secretado al hipotálamo, están en tu torrente sanguíneo. Como no hagas algo con ellas, como no las metabolices, y cada una de ellas tiene una conducta biológica predefinida para que las metabolices, van a producir ese efecto, que es que va a empezar a crecer tu ansiedad. Tú no te vas a enterar de nada, solo vas a notar que cada día estás más de los nervios, ¿vale? Y como no hay ningún referente externo que ayude a que eso se pueda metabolizar, vamos a ir acumulando progresivamente. Nuestro hígado, nuestros riñones tienen una capacidad de filtro muy limitada, ¿de acuerdo? Hay más órganos que tenemos que tener en cuenta y aunque parezca extraño, mindfulness ayuda a eso. Porque cuando yo me hago consciente de lo que estoy sintiendo, no es que vaya a poder manejar como a mí me gustaría la emoción, ¿no? Pero un pequeño control, desde luego, 0, pero un pequeño manejo sí. Me gusta mucho insistir en que las emociones vienen de serie, pero la gestión no. La gestión hay que aprender. Y mindfulness es una de las herramientas más poderosas para manejar lo que nos sucede, sea lo que nos sucede. Y esto no significa que si a mí se me muere un hijo, yo diga, bueno, pero como yo soy un gran meditador, a mí esto no me va a afectar, ¿no? Esto que se oye muchas veces, ¿no? Es que a mí no me gusta el budismo, no me gusta la meditación porque te deja sin emociones. Absoluto. No tiene nada que ver con no sentir, tiene que ver con manejar eso que estás sintiendo de una forma menos dañina. Negar lo que está pasando. Uno de mis profesores, al que siempre recuerdo, vive, me decía, el mecanismo de negación más hortera que tienen los seres humanos que tenemos, decía, pues yo también me incluyo, es la negación, pero es el que más utilizamos. Y entonces desde ahí nos liamos. Entonces mindfulness tiene que ver con déjate de negar cosas, observa todas las que te pasan. Cuanto más las observes, además, curiosamente más se va a automatizar el proceso, menos te va a costar. Al principio cuesta, se dice fácil, perdona, pero claro, tiene su complicación. Es decir, la atención, todo el mundo está interesadísimo en entrenar el cuerpo para estar cachas y esas cosas, ¿no? Pero como que entrenar la mente en un trabajo que es exclusivamente para nosotros, lo de estar cachas es para los demás, por mucho
es un trabajo que no nos solemos tomar y es lo importante. Cualquier tipo de meditación, ese sería el objetivo último. Lo que pasa es que luego se suelen instrumentalizar, pero de eso ya no quiero entrar ahí. Porque realmente el mindfulness podríamos decir que es una forma de meditar, o cuáles serían las Es diferencias. una forma de meditar. Esta que te he dicho de meditación en lo cotidiano, con aquello con lo que estás en contacto, solo es una forma de practicar mindfulness, pero mindfulness lo puedes hacer exactamente como lo puedes convertir en una meditación formal de las clásicas, Sí. en las que, mira, esto es algo que también suelo pedir a mis alumnos y les pone de los nervios. Perdón. Nada, Mira, yo les pido, siéntate, cierra los ojos. Cuando llego a clase el primer día todavía no me conozco. Bueno, ahora ya no me van a conocer, pero... Y le digo, venga, sentaos, cerrad los ojos y no hagáis nada. Simplemente estamos ahí quietos. Claro, soy un poco puñetero porque lo que estoy haciendo, yo ya sé lo que va a pasar, ellos no. Los 2-3 primeros minutos, bueno, no suele pasar nada. La gente suele ser relativamente obediente, me dice, bueno, caprichos tiene aquí el hombre este, ¿por qué no? Claro, pero a los 2-3 minutos yo ya empiezo a observar que uno hace así, mira para los lados, así disimuladamente a ver qué están haciendo los demás, no va a ser que sea él el único solo, ¿no? Eso se empieza a generalizar, pero nadie abre los ojos. Pero luego ya pasan 3-4 minutos y ya empiezan los movimientos en la silla. Que si me cambio, que si me quito, que si me pongo. Ya alguno se atreve abiertamente a abrir los ojos así. Y ya, pues eso no les dejo más de 5 o 6 minutos. A los 5 o 6 minutos digo, ya podéis abrirlos, ¿no? ¿Y qué habéis sentido? Sentido. Todos me dicen lo que han pensado, ¿vale? Que a este hombre que le pasa, qué querrá hacer, como sabe que somos estudiantes de psicología, mira lo que está haciendo, este tipo de cosas, y para que empiecen a conectar con lo que quieren. No, si lo que yo os estoy pidiendo es qué emoción habéis sentido, o qué emociones habéis sentido. Por desgracia, el porcentaje de alumnos, sería de cualquiera de nosotros incluidos, no llega nunca al 2-3% que me dice lo que ha sentido. No se habla de las emociones, como si no tuvieran importancia, como si lo único importante fuera ¿ves? El objetivo de esto cuál es, que es lo que más me dicen. Cuando, no es que yo estaba pensando esto para qué es, qué querrá, cuándo acabará, qué... Pues el objetivo solo era que sintierais, y a casi todos, ya te digo, por desgracia les pasa desapercibido. Luego ya cuando se lo coloco, ya alguno empieza a decir, pues me estaba entrando un cabreo, ¿qué hago yo aquí? Bueno, por lo menos es identifico con la emoción rabia, está bien, ¿no? Pues por ahí va un poco lo que tiene que ver, y eso es mindfulness. Es una meditación activa, más activa que una meditación formal, que tendría que ver con mantener una postura, una respiración concreta, determinadas, es que esto es, no es que hay tantos tipos de meditación que tampoco merece la pena, ¿no? Sí, pero no tenemos una idea de... Claro. La meditación formal tiene mucho más que ver con un método para conseguir un fin. Es todo lo contrario a lo que diría Krishnamurti, uno de los grandes filósofos y meditadores del siglo XX, que decía que la meditación, si tiene un fin, no es meditación. Si yo quiero obtener algo de la meditación, yo ya voy mal. Los participantes en mi grupo de meditación, cuando llegan, dicen, Luis, ¿para qué meditamos? Y yo siempre digo, para nada. Y me dicen, ¿cómo que para nada? Entonces, ¿a qué vengo yo aquí? ¿Esto para qué es? Bien, esto es, bueno, hay una parte en el libro, si le echas un vistazo, está ahí, bueno, no es por nada. Y se explica un poco ese resultadismo del que estábamos hablando antes, ¿no? Parece que todo lo que hacemos tiene que ser para conseguir algo concreto. Y hay veces que eso está muy bien, faltaría más, ¿no? Eso no está reñido con que tengamos objetivos, ni metas, ni queramos hacer cosas. Pero hay momentos en los que eso no es necesario. Esto no tiene que ser para nada, para que yo observe qué está pasando ahí. Y luego, si yo con eso quiero, como dicen muchas veces, yo es que he venido aquí a tranquilizarme. Con la meditación vamos mal, porque meditar de verdad que es dejarse estar. O sea, si en la meditación todo el mundo tiene esa idea de paz, calma, tranquilidad, eso es lo que pasa por fuera, eso es lo que vas a ver, eso son las meditaciones formales. Pues un Buda aquí en una actitud, una pose con un
Eso es por fuera. Por dentro, lo que tiene que estar pasando es que hay lo que hay. Miedo, tristeza, alegría, lo que haya. Y lo único que hago es dejarlo estar hasta que desaparece. En realidad meditar es bastante sencillo, entre comillas, ¿vale? Es simplemente dejar que lo que suceda, suceda. No tengo que cambiar nada. Tengo que permitir que lo que sea, sea. Pero es tan contraintuitivo para nosotros que lo que queremos es, si yo tengo ansiedad, ¿yo qué quiero? Librarme de mi ansiedad. ¿Yo para qué voy a hacer esto si no me libra de la ansiedad? Y el problema es que siempre es un logro indirecto. Cuando tú meditas y te colocas en esa situación, ocurre que la ansiedad de forma natural va disminuyendo. Pero lo hace mi cuerpo. Es decir, cuando yo coloco a mi cuerpo en la mejor disposición para que esto suceda, mi cuerpo, que es infinitamente más listo que yo, lo hace. Y entonces se va produciendo el efecto. Y yo puedo observar el efecto, pero si lo busco, estoy introduciendo un elemento de distorsión que me va a generar cortisol. ¿Ves? Porque decir, ¿y lo de la iluminación cuándo? A ver, ¿y cuándo era que yo me iluminaba? Venga, y si luego 30 días, seguro que me ilumino antes. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con dejar pasar las cosas. Es fundamental que perdamos de vista, solo no falta todo el día, pero en algunos momentos del día que hay algo más que en la vida cotidiana, que en obtener un logro, que querer alcanzar y aspirar a lo que uno desee. Esa es una parte que tiene que ver con nuestra realidad, es con el momento presente, pero que no puede hacerme perder de vista que yo soy algo más que eso. Yo soy más que lo que pone en mi tarjeta de visita, mucho más. Y de hecho es una de las preguntas más difíciles que se pueden hacer. Cuando antes me preguntaban quién es Luis, pues mira, soy licenciado en psicología, licenciado en sociología, máster en no sé qué. Eso no es ser nada. Eso no tiene nada que ver con lo que me has preguntado. Y si le preguntas esto a la gente, no sabe qué decir. En general, ¿vale? Con honrosísimas excepciones. Y yo creo que afortunadamente cada vez hay más personas interesadas que se dan cuenta que hay algo más, ¿no? Pero no se lo facilitamos. La sociedad en la que vivimos no facilita eso, facilita todo lo contrario, ¿no? Entonces, produce, consume, hazte útil, que resultes útil. Útil está bien, pero también hay cosas inútiles que son utilísimas. Y muy necesarias también. Así que por ahí va. Es que me enrollo mucho, lo siento. Yo encantada, no te preocupes. Habíamos hablado anteriormente las emociones, que son como las grandes olvidadas. ¿Podemos hablar un poquito sobre las emociones enclaustradas? ¿En qué pueden derivar en enfermedades? Claro. ¿O en qué ayuda el estar presente en tu vida? Vale. Como te decía antes, cada una, vamos a hablar sobre estas 6 que hemos hablado, ¿vale? Vale. Y de 2 de ellas casi las vamos a dejar al margen porque la verdad es que la sorpresa y el asco, bueno, el asco no tanto. El asco lo vamos a ver, es la sorpresa. Vale. Cada una de ellas está diseñada biológicamente para informarnos de una situación externa a nosotros con la que tenemos que hacer algo. De hecho, emoción viene del latín emovere, yo lo traduzco como mueve el culo, o sea, significa haz algo con esto que estás notando, que estás sintiendo, siempre tiene una traducción fisiológica. Pero insisto, están diseñadas para informarnos de lo que está sucediendo en nuestro exterior. Si no estamos atentos, lo vamos a interpretar. Y interpretar no tiene nada que ver con describir. Las emociones deberíamos describirlas, nunca interpretarlas. Entonces, la alegría nos informa de que todo está bien en nuestro mundo. He conseguido algo, estoy rodeado de mis seres queridos, me han dado una noticia estupenda, estoy de jiji jaja, estoy en una fiesta. Y eso tiene unos neurotransmisores concretos. Transmisores siempre catecolaminas, pero tienen que ver con activaciones muy concretas del cíngulo, de los circuitos de recompensa. No me voy a enrollar, pero va por ahí, ¿no? Entonces yo siento alegría, la alegría me informa de que todo está bien. Tristeza. La tristeza me está informando de que yo he tenido una pérdida significativa para mí. Y las emociones, otro problema, son absolutamente subjetivas. No hay emociones objetivas. No hay eso que dice la gente, es que no deberías sentir esto. Digo, debería o no debería, pero es lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Dice, ¿y porque se te ha perdido esa pluma tienes este disgusto? Digo, es que tú no sabes lo que significaba esa pluma para mí. A lo mejor era un recuerdo de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y ahora la he perdido, y voy a tener una profunda tristeza. La voy a sentir ganas de llorar,
en el más extremo de los casos, ¿vale? Pero un cierto retraimiento, ¿no? Y esto es para que yo pueda metabolizar esa pérdida y continuar mi vida. Ese es el diseño. Si no la metabolizo, me quedo con un duelo no resuelto que va a significar otras alteraciones diferentes. Voy a hacer un ejercicio de negación y voy a hacer esto que se decía, vale, tú déjate de bobadas y tira para adelante, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Vale, pero tiene un precio, ¿eh? Normalmente, si supiéramos cuál es, no estaríamos dispuestos a pagarlo. Bueno, tristeza me informa de pérdida. Miedo me informa de que un peligro cierto, insisto, subjetivamente. A mí me puede parecer que ese caramelo es peligrosísimo. Estas tonterías que hablamos de las fobias, ¿no? Hay fobias, hay 17.000. Todas tienen que ver con el miedo a la muerte. Todas. Lo que pasa es que las disfrazamos de lo que nos da la gana. El miedo básico del ser humano es el miedo a la desaparición, es el miedo a la muerte. Fíjate que es curioso, compartimos con los animales el instinto de supervivencia, pero no el miedo a la muerte. Ningún animal quiere morir, ¿eh? O sea, con nosotros nuestra parte animal tampoco. ¿Y no puede ir hilado a ese miedo a lo desconocido? Ahí tendríamos que matizar mucho, porque el miedo a lo desconocido nos asusta, pero no tanto. No, es que si no me voy a meter mucho en profundidad. No, O sea, Freud, que está el pobre muy desprestigiado porque se le interpreta con los ojos de hoy algo que ocurrió hace 200 años, entonces es un poco complicado, más allá de lo que nos guste o no nos guste, pero tenía mucha razón cuando decía que nosotros no podemos tener miedo a la muerte porque nunca la hemos experimentado y nosotros solo tenemos miedo a lo que experimentamos, ¿vale? Lo otro son otras cosas. Yo puedo tener una cierta inseguridad, una incertidumbre, pero la emoción miedo, no el pensamiento miedo. Nos confundimos cuando pensamos, no, si yo no tengo miedo. Vale. Eso dices. Lo que tú me digas, yo te creo, porque claro, la sensación que da la emoción miedo es tremenda. Es lo peor que podemos experimentar los seres humanos, ¿vale? Todas las demás, cualquiera de las otras, tiene más posibilidades de darme la sensación de que puedo hacer algo con ello. El miedo me invalida, me incapacita, me hace sentir indefensión absoluta. Y el problema con el miedo, es que tiene 3 posibles respuestas biológicas. Tendría 4, pero no nos vamos a complicar mucho la vida. 3. 2 de ellas están relacionadas con la activación del sistema simpático para garantizar mi supervivencia, lucha o huida. Si puedo luchar, entre comillas. Lucha o huida activa mi sistema simpático, pero la congelación, la parálisis, lo que hace es desactivar el simpático y hace una activación del parasimpático tremenda que me paraliza. Tiene como objeto que cuando el león me esté comiendo a mí me duela menos. No me consuela, pero bueno, va por ahí. Entonces, como me metemos procesos cognitivos, ahora si yo, imagínate que soy campeón del mundo de boxeo y mido 2,5 metros y me atraca un señor y voy y yo me paralizo y le doy la cartera y no sé qué hacer en ese momento. Y luego, claro, todos mis amigos, pero tío, si tú eres el campeón pero ¿cómo no le mataste en ese momento, le partiste la cara? Pues porque las emociones, la respuesta no se elige. Es la que en ese momento las circunstancias, y las circunstancias no las determinan mis procesos conscientes, sino los inconscientes, van a decir. O la abuelita que evita un atraco en una farmacia porque le da de bolsazos al atracador. ¡Qué valiente! No tiene que ver con si es valiente o es cobarde. Son esos disparos. Entonces, esa fisiología necesitamos metabolizarla. Si yo he sentido mucho miedo, yo necesito reparar todo eso, ¿vale? Y son, insisto mucho en esto, procesos absolutamente bioquímicos, que luego nosotros, ¿ves?, interpretamos. Me ha pasado tal cosa y ahora yo le voy a dar una explicación perfecta, maravillosa, plausible a más no poder, pero probablemente no tenga que ver con eso. Esto va a ser mi interpretación. Estamos en la tristeza, en el miedo, hemos dicho tristeza, miedo, rabia. La rabia está diseñada para que yo pueda remover todos los obstáculos que se me presenten, que yo pueda percibir como que no me están permitiendo acceder a algo que yo creo que me corresponde, o que no me están tratando injustamente. Por cierto, la justicia no solo es en los seres humanos, el sentido de la justicia y de la moralidad se da en casi todos los primates
no te voy a enrollar. No, sí, Lo sí. digo para que no veamos que no es un proceso cognitivo en el que yo diga, espera, me han tratado injustamente, voy a sentir rabia. No tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con procesos mucho más profundos. Entonces está hecha para darme todo el empuje, toda la fuerza que yo necesito para remover ese obstáculo. Entonces, claro, moviliza todos mis recursos. De hecho, es la emoción que todavía más que el miedo provoca mayores daños hepáticos y renales. Mantener la ira o el rencor durante un tiempo es de lo más tóxico que nos puede suceder. ¿Ves? Y ahora tenemos que tomar conciencia de esos fenómenos. Si no, me van a llevar. Se me cruza uno en la calle con el coche y yo me bajo y montamos allí un pollo, nos peleamos y yo le voy a encontrar una explicación, pero no tiene que ver con eso. Si yo no he tenido ningún manejo de mi emoción, es probable que me baje en la vida. Si no, mi córtex dirá, espera un poquito, venga, va. Vamos a ver si... Amígdala, por favor, tranquilízate. Que debería ser la función que más utilizamos del córtex. Mira, voy a introducir un pequeño... Robert Sapolsky es uno de los neuroanatomistas que más está estudiando la relación entre la bioquímica y las conductas humanas. El último estudio del 18 es un estudio que se ha prolongado durante mucho tiempo. Ha descubierto que las neuronas del córtex prefrontal, ¿vale? No han establecido todas sus sinapsis hasta cerca de los 30-35 años. ¿De acuerdo? Los comportamientos que los adolescentes decimos que son absolutamente imprevisibles, es que no está formado el córtex. Y entonces esas sinapsis son las que inhiben las conductas de riesgo. Si todavía no están formadas, pues un adolescente encuentra atractivísimo hacer balconing. Pues claro, lógico, todavía esos mecanismos inhibitorios no funcionan. Bueno, ves, me he ido un poco. No, pero perfecto. Estábamos hablando de esa relación. Entonces, cuanto antes empecemos a tomar contacto con qué noto yo cuando tengo determinada emoción, porque en general las personas solo te contestan ¿cómo te sientes? ¿Con bien o mal? Pero no es lo mismo sentir miedo que sentir tristeza, que sentir rabia, que sentir asco. Porque las respuestas biológicas son distintas y las conductuales elegidas también. Deberían serlo. Si yo solo tengo bien y mal, no sé qué voy a poder elegir. ¿Sí? Bueno, el asco, que te decía antes, no quiero enredarme mucho, pero mira, el asco tiene muchísimo más que ver de lo que nos gustaría con estos procesos de segregación y de discriminación hacia personas que son o bien por raza, por etnia o por culturas. Dices, ¿y eso qué tendrá que ver? Porque en origen el asco está diseñado para que yo sienta repugnancia, náusea, frente a un alimento que está en mal estado, un olor nauseabundo me protege vitalmente. El problema es que la corteza cingulada establece un vínculo y esa repugnancia la puede extender a alguien de distinto color o con una piel arrugada o con granos o con... Y entonces eso se va condicionando. Y resulta que yo ahora digo, es que a mí, sé que esto es horrible y no tiene que ver para explicarlo, ¿no? No, es que yo odio a los marroquíes, es que me dan un asco. Si es que no sabes lo que estás diciendo, solo estás sintiendo algo y tus mecanismos inhibitorios prefrontales no están funcionando. No eres capaz nada más que de sentir. Y claro, si yo siento sin haber tenido la posibilidad de manejar eso que estoy sintiendo de algún modo, pues voy a ser absolutamente visceral. Y entonces solo hay nosotros y ellos, los buenos y los malos. Por supuesto yo soy los buenos. Faltaríamos eso. Porque le gusta la gente ahí. Claro. A No ver. puede ser otra cosa. No sé si te contestaba al final, sí. ¿eh? Vale, perfecto, de verdad. Vale, pues si también lo hilamos un poco esto con la depresión y la ansiedad, o sea, realmente podríamos decir que están hiladas la una con la otra, ¿o no? Sí. Clínicamente, ahora pasamos a una parte mucho más clínica y mucho más demostrada, científicamente, clínicamente, nuestra intervención y vamos desde ahí. La ansiedad alimenta la depresión y la depresión alimenta la ansiedad. Es decir, hay un efecto de retroalimentación. Es muy fácil que de un proceso depresivo curse con una ansiedad que se cronifique, y de una ansiedad cronificada lo más probable es que aparezca un episodio depresivo mayor. Esto ya
no de la depre de la que habla la gente cuando dice que estoy depre, eso es una idiotez. Se ha vulgarizado tanto que se le ha quitado, o que estoy ansioso, la gente lo interpreta como estoy nervioso, y no, estamos hablando de procesos químicos. Cuando hay una enfermedad establecida, que es un déficit absoluto de determinados neurotransmisores, las causas por las que el déficit está, habrá que analizarlas, y unas serán más externas y otras más internas. Y tendrán que ver probablemente con valores, creencias, entorno cultural, entorno social, condiciones socioeconómicas, porque todos los estudios nos indican que en las poblaciones más deprimidas económicamente estos procesos se dan con muchísima más frecuencia. Esto no significa que los supermillonarios ejecutivos no tengan depresión ni ansiedad, también la tienen, pero es otra cosa, ¿no? Entonces todo eso, insisto, que tiene que ver con una falta clarísima hasta donde sabemos, tampoco es que sepamos de todo, que seguimos haciendo pruebas. Voy a cambiar la molécula esta aquí a la fluoxetina a ver qué le hace. La acabo de convertir en venlafaxina, venga va, y ahora te la vendo más cara. Eso es otra cosa. No, pero bueno, más allá de la broma, todos esos procesos bioquímicos siempre van a estar ligados a una interpretación, a una cognición. Esto está estudiado desde hace muchos años, cuando no había tanto tratamiento farmacológico. En los años 50 del siglo pasado, bueno, teníamos dos cosas, no había mucho más. Y entonces lo que se hacían eran procesos más ligados a esa especie de psicología cognitivo-conductual que tenía que ver con ideas irracionales, Ellis y todo eso, que tenía mucha razón, ¿no? Pero claro, se quedaban cortas, porque yo en un proceso psicológico puedo entender todo lo que está sucediendo, porque se decía como una broma del psicoanálisis. Llevo 20 años de psicoanálisis y ahora ya entiendo por qué tengo miedo, pero sigo teniendo, ¿no? Pero, pues afortunadamente eso ya no tiene por qué estar así, pero ese tipo de procesos que tienen que ver con cómo yo he vivido mi mundo y cómo yo interpreto mi mundo, hay muchas creencias irracionales que van a contribuir a que mi cortisol se active. Entonces la serotonina va a bajar mucho, los circuitos de dopamina del placer se van a resentir, e inevitablemente voy a empezar a notar los síntomas de una depresión. Claro, cuando yo pierdo empuje, cuando yo dejo de tener ganas de hacer nada, ¿no? Mi cuerpo deja de moverse, aunque no sea absolutamente, ya no voy a generar endorfinas, no voy a oxigenar bien, no voy a tener lo que mi cuerpo en condiciones normales haría, y empieza esa retroalimentación de la que te hablo. Empiezan esos procesos que pueden derivar en procesos clínicos muy graves. La depresión es la segunda enfermedad con más mortandad en el mundo, la que produce más mortalidad, la depresión. La gente piensa cáncer, problemas cardiorrespiratorios, circulatorios, sí, están ahí, pero la segunda es la depresión. Origina muchísima mortalidad y morbilidad con 1000 trastornos. Y has nombrado una de ellas, las creencias limitantes. ¿Cómo las podríamos definir por quien no sepa lo que es? ¿Y cómo podemos intentar cambiarlas para que jueguen a nuestro favor? Perfecto. Mira, tienen que ver, aunque parezca extraño otra vez, con darme cuenta, con ese darnos cuenta de la meditación. Porque si no, lo que voy a hacer con esa creencia es que nunca la voy a cuestionar. Una creencia, por definición, es algo que yo no tengo que discutir. Simplemente está ahí. Sucede. Y entonces es esta frase tan famosa que dice, no, yo es que soy así. No eres de ninguna manera, afortunadamente. Pero para eso tenemos la plasticidad cerebral, ¿no? Y esos cambios sinápticos que se pueden producir. Pero si yo no tengo ningún proceso en el que me permita tomar conciencia de si esto que yo tengo como un acto de fe tiene que ver con lo que me sucede o no, si yo no puedo, no tengo ninguna herramienta, es que nada me va a sacar de ahí. Al revés, haremos esto que, otra vez, que tiene que ver con nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Confirmaremos nuestra creencia todo el rato. Entonces, si yo creo que los que vivimos en San Blas tenemos que ser mecánicos de coches y camareros, si esa es mi creencia, es que a mí ni se me va a ocurrir que pueda haber otras alternativas. Claro, cuando yo digo, joder, es que como camarero, es que yo es que lo paso fatal, o sea, es que esta vida mía, qué horror, qué mierda, qué espanto, cuando se acaba esto y así hasta que me jubile. Y si yo creo que es que no voy a poder salir de ahí, claro que esa creencia me está limitando. ¿A qué puedo hacer? Que es como siempre, ¿no? Es un poco, ¿qué puedo hacer? Atender a lo que sentimos. Si yo empiezo a sentir malestar, siempre se empieza a sentir malestar,
más o menos fuerte en función del tiempo que vaya pasando o de lo que esté sucediendo. Pero si dentro de mi entorno educativo, social, cultural, lo que se impone es, tú lo que tienes que hacer es dejarte de tonterías y tú lo que tienes que hacer es tirar para adelante. Es que lo que está claro es que lo que a mí me pasa son tonterías y yo lo que tengo que hacer es tirar para adelante. Y voy a tirar. Sí, mi prefrontal tiene la capacidad de obligar a mi cuerpo a hacer cosas que en condiciones normales no haría. Pero el precio es muy elevado. Voy a enfermar. Lo normal es que cuando yo desatiendo a mis síntomas de malestar, tanto que sean psicológicos o físicos, si no trato de resolverlos, lo que van a hacer es complicarse y hacerse una bola cada vez más grande y provocar una enfermedad grave, seguro. Esas formas tenemos que establecer un proceso de comparación, que igual, por desgracia, todo esto tiene que ver con sistemas educativos, creencias culturales y creencias sociales. Cuando desde la sociedad lo que se nos transmite en el colegio, sin ir más lejos, me voy a poner un poco crítico, es tú lo que tienes que hacer es ser bueno, tú lo que tienes que hacer es obedecer, tú lo que tienes que hacer es portarte bien y además con todo el mundo. O sea, no... Claro, eso parece una tontería, pero es que eso condiciona. ¿Qué pasaría si ahora, por suerte también ya cada vez se va atendiendo más, pero solo hace 7 u 8 años que las emociones han empezado a estar en algún plan de estudios, no de todas las instituciones educativas, pero sí de algunas, y ahora sí se empieza a atender a la emoción. Pero ¿qué pasa si yo te digo que tú deberías no guiar tu conducta por tus emociones, pero sí atendiendo a ellas? Y yo te doy a ti el poder de actuar en base a lo que tú estás sintiendo y has elaborado. Pues que ahora cuando tú me digas, oye, mira, que es que hay una guerra aquí en Ucrania y tienes que ir al frente mañana, oye, va a ir tu padre, ¿vale? Pero no, porque ¿qué hay? No, es que la patria, es que la obligación, es que tienes que salvar a tus hijos, es decir, todo ese tipo de cosas hacen una bola, que disolverla es muy difícil, y entonces esto es como en el rugby, cuando no sabemos qué hacer con una cosa, pata para adelante, tiramos para adelante, pero eso nunca es la solución, ¿vale? Nunca. Tiene que empezar a pasar por que nos demos cuenta de que los seres humanos somos mucho más que un individuo dentro de una sociedad, que no solo somos, ¿de acuerdo? Pero el individuo tiene que tener una consideración que en este momento todavía no tiene, que vamos tratando de conseguir. Individuo no significa que, como yo soy el importante, a los demás que les vayan dando, porque se está transformando también en cierto modo en eso, y no tiene que ver con eso. Individuo tiene que ver con yo me siento de una determinada concreta, que no va a ser la misma de ningún otro ser humano, soy absolutamente único e irrepetible, y esto no significa que soy así de guapo porque yo lo valgo, no es eso. Es que yo tengo que tomar conciencia de eso y de cuáles son mis necesidades. ¿Y cómo voy a saberlas si no atiendo a mis malestares? Pues cuando estoy bien no tengo nada a lo que atender, ya está. Qué bien, lo disfruto y punto. Pero cuando yo siento malestar, tengo que ir un poco más allá. Si no tengo mucha idea, pues lo primero iré al médico y mira, a usted no le pasa nada físicamente, tiene una analítica perfecta. Bueno, pues habrá algo que esté pasando. Pero ahora entran en juego ya las lealtades a los sistemas familiares, a las personas, a las culturas, a las religiones, y ahí ya no tenemos permiso, ¿vale? Ahí ya son muchos factores también. Muchos factores en los que de verdad que la lealtad es uno de los valores que más nos inculcan, aunque sea de forma indirecta, y entonces si tú eres mi padre, mi madre, me trates como me trates, yo te tengo que querer. No te tengo que querer. Deberías sentir que te quiero, es decir, deberías sentir que me quieres y que te quiero, sentirlo, no pensarlo. Porque lo diga aquí no significa que esté bien, porque si no, hagas lo que hagas, pues yo te voy a tener que querer. Claro, es que también entrarían un poco en juego las figuras de autoridad. Por supuesto. Nuestras relaciones, bueno, pues hace otra cosa que me da mucha rabia siempre, pero es que somos primates, y somos primates jerarquizados, y el poder es jerarquía. Nosotros lo disfrazamos de mil formas, ¿de acuerdo? Unas más burdas que otras, pero lo que estamos entablando todo el rato son relaciones de poder, y como somos bichos muy complejos, claro, puedo ser muy poderoso en un ámbito de mi existencia y ser un pringaillo en otros, y luego manejar eso es complicado. Entonces yo voy a tener que reforzar el ámbito en el que me siento muy bien, y
Y desde ahí voy a querer actuar todo el rato y los demás los voy a ocultar, no me van a importar, aunque tú me los enseñes yo los voy a negar, porque estamos estableciendo relaciones de poder constantemente. Ahí ya entramos en ámbitos más antropológicos, más sociológicos, que están, que normalmente miramos para otro lado y hacemos como que ya está, tiramos para adelante. No lo analizas, es decir, No, realmente. no se analiza. Simplemente se tratan de, igual que con las emociones, tratamos de evitarlos. Hacemos como que no están. Nos silenciamos un poco. Pero mientras vamos por ahí, les vemos mal. Así que ves otra vez, necesitamos meditar. No en el sentido occidental de reflexionar sobre algo. No. Esos procesos cognitivos los hacemos de maravilla sin entrenamiento. De verdad, por desgracia muchas veces demasiado bien. O sea, encontramos explicación a todo lo que se nos ocurre. Pero esos no son los procesos importantes. Los procesos son los de sentir. Sentir, darme cuenta de que yo estoy sintiendo. Y que eso que estoy sintiendo tiene que ver con elementos externos e internos. Y es mi obligación, y digo obligación, yo soy el único responsable de mi bienestar. Y eso no se transmite así. No se transmite hoy, a día de hoy, ¿vale? Da igual, en relaciones de familia, de pareja, ¿ves? Es que si el otro hiciera lo que yo digo, todo estaría bien. Evidentemente, claro. El problema está en que el otro tiene sus propias necesidades y esas necesidades suyas van a entrar en conflicto con las mías. Y cuando la única posibilidad que tenemos es a ver quién la tiene más grande, pues entonces, claro, te la voy a imponer. Y si te la impongo, pues ya estamos en esas relaciones de poder de las que hablas, que van a causar subordinación. Otra vez Sapolsky, ¿sabes? Que está estudiando lo que... Está estudiando los niveles de estrés en seres humanos. Y fíjate, los seres humanos subordinados, que hay muchos, es curioso, porque tienen niveles de estrés menos agudos que los que podríamos ver como machos alfa, ¿no? Como esta gente, porque resulta que los índices de cortisol y de testosterona están muy alterados. Si eres muy subordinado, vas a estar con los de arriba. Pero si eres un subordinado medio, como que te vas a planear mejor. ¿De qué vamos? Son estudios que hay de todas las clases, ¿no? Pero por ahí va. Y luego, relacionado con todo lo de estrés y ansiedad, ¿cuáles son algunas formas de actuar o pensamientos que nos pueden saltar alarmas de decir, vale, tengo que pedir ayuda? O sea, ¿en qué momento podemos saber cuándo es el momento idílico para hacerlo? Empezamos con la depresión, luego vamos con la ansiedad. Que de la ansiedad sé mucho más, como te he contado, fíjate. Desde los 17 hasta los 40 y poco. No importa. A ver, lo primero que me tiene que poner en alerta para saber que yo estoy entrando en un proceso de depresión es que he perdido mi capacidad para disfrutar. Me pueden gustar las cosas, pero no disfruto de ellas. De cosas que me han gustado siempre y ahora ya no puedo disfrutarlas. No las vivo, las noto como... hay una película de Woody Allen que se llama Annie Hall. Annie Hall en origen se iba a llamar Anedonia, que es el nombre correcto para he perdido la capacidad de disfrutar. Ese es el punto clave. Luego puede haber más que acompañan, pero son menores, son menos indicativos. Ese es el fundamental. Si yo tengo anedonia, estoy o entrando o estoy de lleno en un proceso depresivo. Y entonces, en cuanto yo dejo de disfrutar, no lo elijo. Estamos siempre con que esto no se elige. Yo me doy cuenta de que, joder, ya no tengo ganas de nada. Antes me iba de cañas con los amigos y ahora no quiero. Antes me gustaba mucho leer y ahora no veo un libro ni en pintura. Me gustaba hacer una actividad y es que la hago pero no me siento bien. Y pierdo las ganas de vivir. Eso se llama vivir, singularmente, ¿no? Ese es el elemento que me dice que yo estoy enfermo. Y suena feo. Nadie quiere estar enfermo. Uno de los problemas más graves con la depresión es que todo el mundo cree que es una cuestión de voluntad. Y hacen un análisis y esto es muy de cuñado, de cuñada, cuando dicen, a ver, pero tú de qué te quejas, mira, tienes una mujer maravillosa, unos hijos estupendos, has pagado tu casa, tienes un yate, un portaaviones, ¿cómo puedes estar deprimido? Y es que no tiene nada que ver con eso, porque tiene que ver otra vez con procesos bioquímicos. Y la alarma es esa es la alarma, esa es la que me tiene que decir, vete al psicólogo, vete al médico, que te puedo mandar al psicólogo o al psiquiatra, depende de la gravedad de lo que él valore, ¿no? Porque de verdad que la depresión conduce al suicidio con mucha más frecuencia de lo que la gente se cree.
Y si no es al suicidio, es a la muerte mental, ¿vale? Que también es una forma de suicidio. O sea, desaparecemos de la vida. Podemos seguir aquí, nuestro cuerpo sigue, pero nosotros no estamos. Es muy grave, ¿vale? Eso en cuanto a la depresión. La ansiedad. Lo primero que me indica que mi nivel de ansiedad es elevado, el indicador, para mí, en mi experiencia clínica, más evidente es que empiezo a dormir mal. No descanso. Duermo, pero no descanso. Me levanto con la sensación de no haber descansado. Todo el rato estoy con una sensación de no puedo con la vida. Ese es el indicador. Y luego vienen los síntomas físicos más elementales. Suele haber taquicardia, así, estoy sentado tranquilamente en mi casa con a gusto y de repente notas taquicardia, una taquicardia brutal, se altera la respiración, aparecen pensamientos, ideas sobre estoy enfermo, me voy a morir, o me voy a volver loco, o qué me pasa, y entonces, otra vez, el remedio suele ser eso de los nervios, tú tira para adelante. Provocamos, lógicamente, es un desgaste tremendo, porque cada disparo del sistema simpático, que es lo que está produciendo cuando noto ansiedad, es un consumo energético brutal, brutal. Nos deja como si no tuviésemos fuerza para nada. Y los pensamientos van a estar siempre relacionados con catástrofes. ¿Ves? Un indicador es esa sensación de agitación y el otro va a pasar algo. Es una sensación como indefinida, no sé qué, pero algo va a pasar. Y entonces yo tengo que estar alerta, claro, como no sé lo que es. ¿Se entiende, no? Sí, te entiendo. Perfecto. Hemos hablado entonces de la ansiedad, del estrés, y creo que también otro de los problemas puntuales de la sociedad es la autoestima, que sobre todo con el tema de redes sociales quizás tendemos a comparaciones y está yéndose por donde no tiene que irse. ¿Cómo podemos mejorarla o de dónde proviene esa falta de autoestima? Vale, voy a hacer otro pequeño inciso. Con el tema de la autoestima ha pasado un poco como con el de la depresión. Todo el mundo tiene la autoestima baja y todo el mundo está deprimido. Sí, estupendo. Se ha generalizado tanto el concepto que cuando entraban en mi consulta lo primero que me solía decir los pacientes es que yo creo que tengo la autoestima baja. Ya está autodiagnóstico. Pues está bien. Vamos bien, empezamos bien, ¿no? A ver, la autoestima es verdad que tiene un componente en el que es la forma en la que una persona se percibe a sí mismo y se está bien. El problema que tenemos actualmente es que las personas han dejado de mirarse a sí mismas y lo que hacen es mirar a los demás para ver cómo son ellos. Eso no es mirarse a sí mismo, eso es establecer una comparación. La comparación no dice absolutamente nada de mí, porque yo soy un individuo único, insisto, único e irrepetible, siempre. Opine lo que opine, los 10.000 likes y los 15.000 dislikes que me hayan puesto. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que cuando yo no he aprendido a mirarme, estamos otra vez en lo mismo, ¿ves? Es autoobservación, es darme cuenta. Cuando a mí nadie me enseña cómo mirarme, claro, me fijo en los demás para ver si yo me adecuo. Y eso es muy complicado, porque todos estamos dentro de una campana de Gauss, nos guste o no nos guste, y aquí parece que últimamente lo que queremos es todos estar en el 68% central, en la media, y no me vale estar en 2 sigmas ni en 3 sigmas, ¿no? Yo aquí en la media. El problema está en que si la media de la población española ahora es de 1,74 y yo mido 2,10, es que para medir 1,74 tengo que andar agachado y eso cuesta, lleva un curro que no veas. Y si estoy en el otro extremo y soy muy bajito, tengo que ir dando saltos para que me vean. Y no se trata de eso. Yo lo que tengo que hacer es atender precisamente a cuáles son mis capacidades, mis características y adecuarme a ellas. Y lo que nos enseñan es todo lo demás. Es todo lo contrario. ¿Qué me dicen? Aquí a este mundo hemos venido a ser felices, ¿vale? Y si tú no lo consigues, es que eres torpe. No has sabido cómo hacerlo. Primero, no sé de dónde se ha sacado el personal esto de que aquí podrían ser felices. No me gustaría a mí saberlo, dónde se lo han sacado. Y lo segundo es responsabilizarme a mí como si yo fuera el único responsable de todo lo que me rodea. Y he decidido yo mi genética, he elegido yo el colegio al que he ido, he elegido yo los compañeros que he tenido. Nada de eso está en mi capacidad. Yo me voy a desarrollar en un entorno y en base a eso tendré que observar cómo me siento. Pero si me comparo, claro, la voy a liar. La comparación no me lleva a nada y todo el rato estamos comparando. ¿Qué hacemos en las redes sociales?
a ver quién tiene más likes. Pero si yo tengo más likes es que soy mejor. No, tienes más likes, pero no es mejor. Que una cosa no implica la otra. Ya, pero ves como reducimos, hacemos interpretaciones muy reduccionistas, pues rápidamente, esto es el dicho este, que es que es una estupidez, pero tiene mucha razón, ¿no? Esto es como validar, si hacemos eso estamos validando que como 2 millones de moscas comen mierda, la mierda es maravillosa, dame un plato. No, lo siento, no. No todas las opiniones son valiosas, pero sí todos los individuos. Pero confundimos, mezclamos. Y por eso nos vemos arrastrados, ¿no? Porque tampoco hay ninguna regulación, nadie me ha dicho casi nunca lo valioso que puedo llegar a ser, sin necesidad de compararme, porque desde pequeñitos lo que te transmiten un poco, por desgracia, es que tu primo ya sabe leer y tú no, a ver si te ponen las pilas un poquito, hay que ver. Si son procesos que ya sabemos que son absurdos, pero que se siguen reproduciendo, ¿eh? Sabemos que a los 12 años todos los niños, todos absolutamente, saben leer y escribir correctamente, todos. Pero desde los 3 a los 5, y ahora con los grupos de WhatsApp ni te cuento, hay carreras. Es que mi niño tiene 3 años y ya lee. Uy, el mío tiene 7 y no. Uy, por Dios, qué espanto. No pasa nada. No pasa nada. Los procesos de maduración de nuestra prefrontal y de todas nuestras sinapsis son absolutamente individuales. Y el que un niño aprenda a los 7 no es menos valioso que aprenda a los 3, ni más que aprenda a los 3. Es igual. Pero no basta. Claro, aceptación. Ya, pero ves, y ahora si yo estoy escuchando, sin escuchar, los niños aprenden básicamente no de lo que les decimos, aprenden de lo que nos escuchan cuando nosotros creemos que no nos están escuchando, ¿vale? Y eso se produce en todas las familias, en todos los entornos, en todas las situaciones. Y ahí el niño es donde empieza a establecer su autoimagen, ¿vale? Dice, uy, mi primo es más valioso que yo soy más valioso que no sé quién, y ahora empiezo a hacer un análisis de la autoestima un poquito de aquella manera. Si no tengo elementos de regulación de mi propia valía, que deberían ser mis adultos de referencia, es muy probable que yo caiga en compararme, porque además en esa etapa yo como niño no tengo formados los elementos que me permiten hacer eso. Necesito un regulador externo. Pero es que si mis padres están currando todo el día o pasan de mí o tienen sus historias, eso no está. Y yo saco conclusiones y me las llevo. Y ahora tengo 25, 30 años y tengo eso, una imagen mía que es un horror y un espanto. Basada en nada, basada en una interpretación inadecuada. Claro. Y ahora el proceso de intervención sobre eso pues es más complicado. Se puede revertir, Claro. Se puede revertir. Si no, ¿para qué estaríamos los psicólogos y los psiquiatras? Bueno, se puede, pero es mucho más costoso que si desde el principio, otra vez siempre la discrepancia entre que es mejor lo preventivo o lo curativo, siempre lo preventivo. Sí, todavía, claro, no se ha terminado de interpretar que la infancia es un periodo crítico del crecimiento del ser humano. Está todo el mundo de, los psicólogos siempre estáis con la infancia, es un capricho que tenemos, no da por ahí. Sí. No, es que ahí es donde se están formando o los buenos pilares o esos pilares sobre los que van a cojear siempre mi edificio. Y esa es la historia. Por eso lo de la autoestima ya es tanto, es que la autoestima baja ya la tiene todo el mundo. Y luego una pregunta para completar ya con la charla. Vacío existencial. ¿De dónde puede provenir eso? ¿Y cómo podemos ayudar Vamos allá. a rellenarlo un poco? Esta pregunta sí que está para nota, como la conteste. No, mira, el vacío existencial tiene mucho más que ver, ya con la antropología y la filosofía, ¿no? La eterna pregunta del ser humano. En el momento que somos conscientes de nuestra finitud, de que tenemos un periodo de tiempo que nos dé, pero sabemos que esto se acaba, aparece ese vacío existencial. Porque la pregunta después de eso, y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Pero qué pinto yo aquí? Joder, o sea, que he nacido para morirme. Menudo negocio, ¿no? Vaya planazo que me han colocado. Y entonces ahora ya ahí otra vez empezamos con interpretaciones culturales. Eso ha provocado durante muchos años religiones, pero no en el buen sentido de la palabra religión o espiritualidad, sino atajos para conseguir no sentir ese vacío.
Y ahora yo te vendo pues las 32 vírgenes o el cielo del nirvana o lo que a mí me dé la gana, lo que mejor se me ocurre, porque a mí me calma la angustia. Y entonces, aunque solo sea, ya no hablo de procesos de dominación, no quiero entrar en eso, pero hasta desde la buena voluntad. Si yo he visto que esto a mí me funciona y que creer en vaya usted a saber qué, a mí me calma, me tranquiliza y me da una cierta visión del mundo, que es real, entonces yo te lo transmito y a ti igual te vale. Pero el creyente más creyente de todos los creyentes del mundo mundial siempre tiene, le guste o no, esto vale, sí, pero ¿y si no? ¿Y si esto es otra cosa? Y aparece ese vacío existencial, porque buscamos un objetivo para la vida. Y a mí siempre me gusta, yo soy muy puñetero con esto. A ver, ¿y un pájaro para qué vive? ¿Y un perro? ¿Y una rana? ¿Y una bacteria? ¿Y una ameba? ¿Y una judía verde? Porque eso es vida, ¿eh? No, sí, sí. No, la vida es la mía, que yo me doy cuenta, yo pienso. No. Yo comparto el 50% de mi ADN con plata. Nos parece extraño, pero que esto es así, ¿sabes? Y eso es vida. Es el para qué en todo, quizás, ¿no? ¿El? El para qué. Claro, el para qué es lo que nos causa angustia, es lo que nos coloca frente a esa situación de vacío, y en lugar de vivir, es decir, sentir cómo estoy, qué hago, qué cosas estoy sintiendo y qué quiero hacer en función de lo que estoy sintiendo, en lugar de eso, si me coloco y empiezo a preguntarme ¿y esto qué sentido tiene? ¿Y dónde iremos? ¿Y qué pasará? ¿Y perderé a mis seres queridos y no lo veré nunca? ¿O lo veré al rato? Pues ese tipo de cosas que no sirven para nada, ¿ves? Con nuestra capacidad mental, con nuestra estructura, a día de hoy, igual dentro de 1.000.000 de años si seguimos evolucionando así, pero con nuestra estructura mental no podemos ni siquiera contemplar qué es lo que estamos viviendo. No conocemos menos del 5% del universo que habitamos. Menos del 5%. Y con ese 5% nos creemos, algunos, se creen capaces de explicar. Entonces, más allá de eso, por eso insistí un poco al principio de que no se trata de que yo consiga la respuesta, sino de que yo me deje sentir. Y entonces, cuando me dejo sentir, aparece esto que te decía, de que hay cosas que son absolutamente intuitivas, pero que yo no puedo hacer un análisis absolutamente racional de ellas, no puedo convencer a nadie con mis argumentos, pero nadie va a poder conseguir que yo deje de sentir lo que siento. Entonces yo tengo que aprender a confiar en quién, en lo que yo siento. No con los ojos cerrados, que para eso está ahí profundo. Pero sí tengo que aceptar que esa parte intuitiva tiene mucho más que ver con procesos inconscientes que nosotros no vamos a manejar nunca, no podemos, que con procesos conscientes. Y están ahí por ahí. Y el por qué, ya quisiera yo poderte explicar, Lucía, sería un placer. Pero no puedo, estoy en la misma situación que todo el mundo. Yo también digo, ¿y luego qué habrá? Es una gran pregunta. Lo suelo arreglar con, no sé lo que habrá luego, pero sé lo que hay ahora. Ahora sí sé lo que hay, ¿vale? Y ahí estoy. Ahora sí sé lo que hay. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Lucía, de verdad, muchas gracias. Toda la información que nos has dado, todas las herramientas y lo dicho, pues un placer. Encantado, de verdad. Y si le sirve a alguien, pues será todavía más placer. Y si no, pues habrán perdido un rato de escuchar a un señor bastante antiguo ya. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. ¿Vale? Muchas gracias, Lucía.